esta mañana. Vamos a ubicarnos aquí para que no quede así, no queden aquí y alcancen a ver las diapositivas y todo. Y vamos a aprovechar estos minutos. La parte de la graduación es la parte final. Una vez más, bienvenidas. Qué bueno que vinieron para acompañar. Bienvenido. Qué bueno que vinieron. Se fueron testigos de 13 semanas, 13 sábados. ¿Sí? Y hemos hecho lo posible. Ahí detrás de eso, ustedes fueron testigos del esfuerzo, la lluvia, varias cosas. Y hoy están aquí. Entonces es importante que hayan podido venir para participar no solamente de la graduación, sino una oportunidad para escuchar la palabra de Dios. Por supuesto, las canciones que estábamos cantando hacen referencia a la importancia de la palabra de Dios. Las canciones que estábamos cantando hacen referencia a que debemos nosotros disminuir, menguar, para que Cristo crezca en nuestras vidas. Estábamos diciendo: celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Estas eran las palabras que estábamos diciendo. Y pensando en estas canciones, precisamente, pensando en estas canciones, vamos a hablar en esta mañana acerca de Jesucristo como nuestro mediador. Quiero invitarlos a que alistemos nuestra Biblia y seguimos con las lecciones, por supuesto, las hojitas que ya habían llevado, y ahí se puede tomar su respectivo apunte. Este sermón de hace 8 días, como ustedes se dieron cuenta, lo dividimos en 2 partes. Hoy vamos con la segunda parte. La primera parte estuvimos hablando acerca de cómo Jesucristo, para salvar a la humanidad, fue escogido desde la eternidad. Dijimos además que Cristo es verdadero Dios y Cristo es verdadero hombre. ¿A qué nos referíamos con esto? Que Jesucristo tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana, que no son 2 personas. Hablamos de que Jesús es una sola persona con 2 naturalezas. Y explicábamos diciendo lo siguiente: ¿por qué Jesús debiera ser verdadero hombre? ¿Por qué Jesús debiera ser verdadero hombre? Porque debía representar a los hombres. Un hombre podía pagar por su pecado. ¿El ser humano puede pagar él mismo por su pecado? ¿Qué dicen ustedes? No puede pagar por su pecado, porque la ofrenda que se requería para pagar por el pecado, ¿cómo tenía que ser? Y esto nos recuerda a los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. ¿Cómo tenía que ser un cordero cuando lo sacrificaban en el Antiguo Testamento? Perfecto, macho, de 1 año, sin defecto. ¿Y estos corderos representaban a quién? ¿A quién apuntaban? ¿A quién representaban? A Jesús. ¿Cuántas veces usted ha repetido: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo? Pues es que hace referencia a Jesús. Todos esos corderos que se ofrecieron en el Antiguo Testamento hacen referencia a Jesús. Y Jesús debió ser verdadero hombre porque debía representar a los hombres, limpio, puro y sin mancha. ¿Y por qué debía ser verdadero Dios? Porque únicamente como verdadero Dios podía soportar el peso del pecado de toda la humanidad. Hagámonos la siguiente imagen en nuestra mente: Cristo en la cruz. A ver, bueno, se le viene de pronto a la mente la película que vio en algún momento. Cristo en la cruz. ¿Cuántos pecados estaba cargando Cristo? Todos. ¿Sus pecados? Todos. ¿Pero cuántos son todos? ¿1500? Toda la humanidad. Ah, de toda la humanidad. Y de los que habían vivido hasta Cristo. Y de los que íbamos a venir después, imagínense que no habíamos nacido y estaban llevando el pecado de todos. Jesús, para entregarse por el pecado y ser el mediador, debía ser 100% hombre, 100% Dios. Es decir, debía ser sin pecado. Y cuando la Biblia habla de que era sin pecado, podemos recordar lo siguiente: ¿Jesús fue tentado? ¿Sí fue tentado?
Claro, pero entonces fue tentado, pero jamás pecó. Por eso pudo ser el sacrificio perfecto de toda la humanidad. Cristo fue capacitado por el Espíritu Santo para realizar el ministerio que había recibido del Padre. Recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra, toda autoridad para perdonar pecados. Cristo hizo lo que el ser humano no podía hacer y no podemos hacer. Cristo obedeció perfectamente. ¿Usted es obediente? Yo no soy obediente, pero Cristo obedeció perfectamente. Sufrió nuestro castigo. El castigo que Cristo cargó en la cruz lo debemos de haber llevado nosotros, pero Cristo lo llevó. Cristo murió en la cruz por nosotros, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, ascendió, Cristo intercede, Él se intercede y Cristo volverá. Obedeció perfectamente, murió en nuestro lugar. Y lo último que decíamos hace 8 días fue que Cristo satisfizo completamente la justicia de Dios. ¿Qué exigía la justicia de Dios? Que el hombre mismo debía pagar por su pecado. Eso exigía la justicia de Dios. Pero el hombre mismo puede pagar por su pecado. Se necesitaba uno que fuera limpio, puro, santo, sin mancha, que hubiera cumplido perfectamente, obedecido perfectamente. Y el único que pudo hacer eso, ¿quién fue? Jesucristo. Esta mañana vamos a hablar acerca de esta segunda parte de este sermón. Pero antes de ir a esta segunda parte, quiero invitarlos a que inclinen su rostro y vamos a orar. Señor Jesús, oramos en esta mañana para darte gracias, porque estamos acá. Esto es algo especial lo que celebramos. Celebramos el poderte conocer a través de tu palabra. Y celebramos que te manifestaste por medio de Jesús para pagar, entregarte en la cruz como sustituto nuestro, para perdonar nuestros pecados. Y hoy te damos gracias. Queremos ver lo que dice tu palabra, para atesorar tus palabras en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. La salvación, el primer aspecto que vamos a decir, porque la salvación siempre fue por Cristo. ¿Hace cuánto tiempo murió Cristo? Vamos a decir que poco más de 2000 años, ¿cierto? ¿Cómo es que los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo un creyente del Antiguo Testamento fue salvo? Si Cristo no había venido. ¿Qué dicen ustedes? Claro. ¿Recuerdan lo que les estoy compartiendo? En el Antiguo Testamento las personas, para hacer sus pecados perdonados, se debían acercar por medio del sacrificio de un cordero. Llevan un cordero y entonces mataban un cordero y derramaban la sangre. Escúcheme bien la escena. Y el cordero allí, representa a la persona. Y allí había un hombre que era un hombre que recibía a los corderos, recibía a la persona que llevaba el cordero. Este hombre era el sacerdote, dice la Biblia. Y el sacerdote de alguna manera le decía lo siguiente: este cordero no merece morir, porque este cordero no pecó. El que merece morir es ¿quién? Usted, que me trae ese cordero. Pero Dios acepta la muerte de ese cordero en su lugar. Entonces la persona que llevaba el cordero estaba mirando a un futuro, que iba a venir un sacrificio perfecto. Ellos no lo conocían como Jesús, así como nosotros lo conocemos como Jesús. Ellos lo conocían como el Salvador, el libertador prometido. Entonces ellos miraban al futuro. Ellos creían que eso iba a ser, digamos, llevaban un cordero y ellos creían que Jesús iba a venir al otro día. Y el libro de Hebreos dice que todos murieron sin recibir lo que esperaban, pero lo que esperaban no fue en vano. ¿Por qué no fue en vano? ¿Saben por qué no fue en vano? ¿Porque Jesús vino o no vino? Sí vino. Y estando en la cruz del Calvario, Cristo pasó por alto los pecados pasados y perdonó esos pecados allá en la cruz del Calvario. Ahora, los del Antiguo Testamento miraban ¿hacia dónde? Hacia el futuro. Nosotros que ya venimos después del Nuevo Testamento y mucho después, miramos ¿hacia dónde? Hacia atrás, hacia un evento que ya pasó. Entonces los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos. Ellos miraban hacia un futuro.
al Mesías prometido. Nosotros miramos ¿a quién? Hacia atrás, hacia una obra que ya fue completada. La primera promesa que aparece en la Biblia es en Génesis 3:15. Vamos a buscarlo ahí. Génesis 3:15. ¿Tiene descargada su Biblia en la Biblia? ¿Su Biblia en el celular? Búsquelo ahí. Génesis 3:15. Y allí aparece la primera promesa del Salvador, de la venida de un Salvador. La primera promesa del Evangelio. Cuando las personas leen por primera vez estos versículos, entienden que si una mujer encuentra una serpiente, si esa mujer está embarazada, tiene que matarla. Eso es lo que entienden cuando leen ese versículo. Vamos a mirarlo ahí, a ver. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y yo siempre pregunto en las lecciones de discipulado de los adultos, ¿qué entiende por ese versículo? Y entiende lo que les acabo de decir. Que si la mujer embarazada encuentra la serpiente, tiene que matarla, ¿cierto? Pero eso no es lo que quiere decir. Si bien es cierto, hay que matarla, porque si no... Pero lo que está hablando allí es de dos simientes, dos descendencias. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Quién habló por medio de la serpiente? Satanás. Entonces es la descendencia de quién? De Satanás y la descendencia de la mujer. ¿Qué está diciendo? Pues que de la mujer iban a ser ¿quién? Jesús. En un futuro iban a ser un Salvador. Que iba, miren bien, que iba a vencer a Satanás como cuando se mata una serpiente. ¿Por dónde? Por la cabeza. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Murió en la cruz. ¿Pero se quedó muerto en la cruz? ¿Se quedó sepultado ya en un sepulcro? No, resucitó al tercer día. Dice, esta te dirá en el calcañar. La descendencia de Satanás, que fueron los que crucificaron a Jesús, claro que hirieron a Jesús, pero fue una herida no de muerte. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué pasó? Resucitó. Y eso que aparece en Génesis es que es la primera promesa. La gente dice, pero yo no veo ninguna promesa. Ahí se la estoy explicando. Que Jesús iba a venir de una mujer virgen, iba a vencer a Satanás. ¿Y cómo lo iba a destruir? Como cuando se mata una serpiente por la cabeza. Satanás sigue vivo, eso sí es cierto, pero Cristo lo derrotó. Es decir, ¿cómo lo derrotó? Que el poder que tiene sobre la persona que cree en Cristo es destruido. ¿Usted ha creído en Cristo como Señor y Salvador? A veces cuando la persona no cree en Cristo como Salvador, yo escucho que dicen, se le rebotó el diablo. Ahora sí se le metió el diablo a esta persona, porque pues dice cosas y hace cosas, ¿cierto? Bueno, usted quiere que no se le rebote más el diablo y que el diablo salga de su corazón. En esta mañana usted lo que debe hacer es recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Él le perdona los pecados y la vida eterna. ¿Por qué? Porque desde Génesis 3:15 fue anunciado para traerle perdón de pecados y vida eterna. En Apocalipsis 13:8 dice que Jesús, como Cristo, fue el Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo fue preparado la obra de Cristo? Desde antes de la fundación del mundo. Hay algo que quiero leer para ustedes. Estábamos leyendo los párrafos y este párrafo número 7 dice así: Cristo es la obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuyen las escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Juan 3:13. ¿Qué quiere decir esto que acabo de leer? Lo que quiere decir es lo siguiente, que Jesús tiene dos naturalezas que actúan unidas. Es decir, Cristo nunca deja de ser Dios. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Cristo era 100% hombre y Cristo era 100% Dios. ¿Qué miraba la gente? Miraba un simple hombre, tanto así que lo miraban y decían, ¿ese no es el hijo del carpintero? Otra vez dijeron, ¿ya de Nazaret puede salir algo bueno? Miraban un hombre, lo consideraban
como cualquier otro profeta más. Pero cuando usted lee el Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo nunca dejó de ser hombre aquí en la tierra. Cristo nunca dejó de ser Dios aquí en la tierra. Cuando llora es hombre, cuando calmó la tormenta, actuó con su poder divino, pero siempre era la misma persona. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. Esa sangre que derramó en la cruz pertenece ¿a qué? A su naturaleza humana. Pero la persona que derramó esa sangre, ¿quién era? Jesús, el Hijo de Dios. Esa sangre es suficiente para perdonar pecados, para dar vida eterna. Cristo aplica eficazmente la salvación. Escúchenme bien esto en esta mañana. Cristo no solamente obtuvo la salvación, también la aplica. ¿Cómo? Cristo llama. Cristo regenera. Cristo concede fe. Cristo santifica y Cristo preserva. ¿Sabe todo eso por medio de quién lo hace? Por medio del Espíritu Santo. Cristo llama. Quiero preguntarle en esta mañana, ¿será que usted está de casualidad aquí en esta mañana? Cristo le llama. ¿Hace cuánto tiempo viene tocando la puerta de su corazón? Y la Biblia dice que Cristo nos llamó con llamamiento santo. ¿Hace cuánto tiempo Cristo viene tocando la puerta de su corazón y decirle, ven a mí, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar? Ven a mí, venid a mí. ¿Cómo murió Cristo? ¿Con los brazos cerrados o los brazos abiertos? Eso quiere decir que Él tiene sus brazos como. Dice, el que a mí viene no lo echo fuera, pero Cristo también regenera. ¿Usted cree que necesita una transformación? ¿Usted cree que sus pensamientos necesitan ser transformados? ¿Y sus palabras? ¿Y sus acciones y decisiones? ¿Y su vida necesita ser transformada? Cristo lo quiere transformar a usted. Solamente usted debe decirle, aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón. ¿Recuerda la primera canción que cantamos? Que yo mengue para que Él crezca. Cristo concede fe. Usted no tiene fe, pero está escuchando la palabra de Dios y la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Cristo santifica. Cristo preserva. Eso lo hace Dios por medio de su Espíritu Santo. Vamos a buscar Juan 6:37, por favor. Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 37. Juan 6, el versículo 37. Vea cómo dicen estas palabras de este versículo de Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Quiero preguntarle esta mañana, ¿será que si usted se acerca a Dios por medio de Jesucristo, será que Dios le dice, no va para allá porque usted ha sido muy malo o muy mala? ¿Sí? ¿Será que Dios le va a decir eso? Ay, corra para allá, hágase a un lado, porque solamente vine a salvar solamente a los buenos. ¿Qué gracia tiene? ¿Qué dijo Jesús alguna vez? ¿Que Él vino a llamar a quién? No vino a llamar a justos, sino a quién? A pecadores al arrepentimiento. ¿Los sanos necesitan de médico? ¿Un sano necesita de médico? No. ¿Quiénes son? Los enfermos. El enfermo espiritual es el que necesita. Y este texto está diciendo que como Jesús es el mediador, el intermediario, el que me lleva al Padre, me entra al cielo, todo el que a Él viene, Él no lo echa fuera. O sea que lo recibe. Y no se pone a mirar en la lista de pecados. Uy, usted cometió muchos pecados. Pues precisamente usted se va a acercar a Dios por medio de Jesucristo, porque precisamente Cristo le perdonó ¿qué? ¿Qué le perdonó? Los pecados, todos sus pecados. No algunos pecados, todos los pecados.
Si le paso un bloc, un bloc no, una resma, ¿será que la llena con todos sus pecados? ¿Sí? ¿O la llenamos entre todos? Una sola persona puede llenar la resma y llena las hojas por lado y lado y pide otra. Cristo en la cruz perdona los pecados y al que Él se acerca, Dios no lo echa afuera, no lo desecha, no lo desprecia y no le dice, no lo perdono porque usted es muy pecador. Pues precisamente, Señor, voy a ti porque tú eres el que me perdonas. Vamos a buscar Romanos 8:14. Romanos 8:14. Vean lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Claro, pero la única manera para convertirse en hijo de Dios es al aceptar la invitación que Dios nos hace. Apocalipsis 3:20 tiene la invitación. Búsquelo por favor, Apocalipsis 3:20. Sí, porque dice el versículo que el Espíritu guía a los hijos de Dios. Pero si usted todavía no es hijo de Dios, usted necesita ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, debe escuchar esta invitación. Y debe tomar una decisión en esta mañana. Vamos a leer Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A ver, pregunto. ¿A cuál puerta se refiere? ¿A cuál puerta? A la puerta del corazón. Aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Qué hace usted cuando le tocan la puerta? Claro que usted me va a decir ahí, depende. Depende que tiene ventana y tiene cortina. Y usted alcanza el nivel. Depende, ¿cierto? Aquí estoy a la puerta y llamo. Entonces, si alguno oye mi voz, ¿sí sabe qué es alguno? El que quiera abrir. El que quiera oír y el que quiera abrir. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces, así como cuando le golpean la puerta, usted decide si la abre o no. Este es igual. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice el versículo? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Será que esto es una invitación que Dios está haciendo? Claro que es una invitación. Claro que usted recibió esa invitación. Recibió esa invitación, pero usted está por primera vez acá. Usted está recibiendo la misma invitación, que le abre la puerta de su corazón. Y si alguna vez le abrió la puerta, pero entonces usted ha decidido salirse, puede volver a entrar. Pero entre y no se vuelva a salir. Vamos a terminar diciendo dos cosas. Que Jesucristo es el único mediador. ¿Qué es un mediador? A ver, ¿qué es un mediador? ¿Qué es un mediador? Un intercesor. Entonces, vea la confesión, lo que dice. Primero lo voy a leer. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Jesucristo, quien es el profeta. Él es sacerdote y Él es rey de la iglesia de Dios y no puede, ni parcial ni totalmente, transferirlo a ningún otro. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nos han hablado de mediadores, de intermediarios y de intercesores, pero la Biblia, la palabra de Dios, desde que empieza hasta que termina, no nos coloca más mediador que solamente Jesucristo. Juan 14:6, escuchen estas palabras. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos caminos habla la Biblia? ¿Cuántas verdades? ¿Cuántas vidas? Si hubiera habido otro camino y otra forma, téngalo por seguro, que Dios hubiera dicho: bueno, les tengo a Cristo,
pero también les tengo esta y esta y esta y esta, ¿no? Solamente tienen ¿cuántos caminos? ¿Cuántos intermediarios? ¿Cuántas formas? En los tiempos bíblicos había un comentario que era el siguiente, escúchelo bien, que todos los caminos conducen a Roma. ¿Sí lo había escuchado usted? ¿Sí? Vea, algunos, no, y es cultural, algunos hasta les gustaba que el imperio romano los invadiera. ¿Cómo así? Son de locos. Porque el imperio romano llevaba desarrollo. Y entre los desarrollos que llevaba, de tantas cosas, les puedo nombrar uno. Eran las vías, escúcheme bien, y los diferentes caminos para que los pueblos de la época se pudieran comunicar. Entonces, por eso decían que todos los caminos ¿qué? Conducen a Roma. Ahora, hablando de entrar al cielo, ¿será que todos los caminos llevan al cielo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos los caminos llevan al cielo? Porque hay budistas, y hay confucionistas, y hay Hare Krishnas, y hay cienciólogos, hinduistas, musulmanes. Y yo he escuchado la siguiente frase: cada uno los llama diferente, pero al final todos van al mismo Dios. ¿Será cierto? Tampoco. No. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. ¿Cuántos mediadores? Un solo mediador entre Dios y los hombres, llamado ¿cómo? Jesucristo, hombre. Es decir, no existen mediadores adicionales, ni santos, ni María, ni sacerdotes humanos, ni ángeles, ni brebajes, ni rezos, ni conjuros, ni nada que vaya a ser de intermediario y llevarlo de una vez al cielo, sino solamente Jesucristo. No más. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la última parte que quiero ya dejar con ustedes es esta. Y quiero leerlo como está aquí en la confesión, y dice así: esta cantidad y orden de oficios son necesarios, o sea, profeta, sacerdote y rey. Pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos ante Él. Y por nuestra falta de disposición y nuestra total incapacidad para volvernos a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos, necesitamos ¿de quién? De un rey que pudiera librarnos y preservarnos. Quiero terminar diciendo lo siguiente: Jesús tiene 3 oficios. Uno, profeta. Otro, sacerdote. Y el otro, rey. ¿Sabe por qué? Profeta, pues por nuestra ignorancia espiritual. Sacerdote, ¿por qué? Porque Él presentó ofrenda por el pecado. No por sí mismo, sino por los pecados del mundo. Y rey, porque solo un rey podía liberar al hombre del pecado. Como profeta nos revela lo que es Dios, como sacerdote nos reconcilia con Dios, y como rey gobierna nuestra vida. La pregunta para terminar esta sección es: ¿quién está gobernando su vida? ¿Quién es el que está gobernando su vida? La salvación fue planeada por Dios. Cristo es suficiente para salvar al que se acerca. No necesitamos mediadores. ¿Usted ha confiado hasta el día de hoy en mediadores? El sacrificio de Cristo fue único. Cristo intercede por el que le recibe. El mismo que murió, Cristo, regresará para juzgar al mundo. Y aquí dice, vamos a la última. Tres preguntas más. ¿Por qué era indispensable que Cristo muriera en la cruz? ¿Por qué era indispensable que Cristo muriera en la cruz? Escúcheme bien, porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no hubiera ninguna manera de que el hombre pudiera tener perdón de pecados ni vida eterna.
¿Qué implicación tiene decir que Cristo es el mediador? Pues la implicación que tiene es que eso es absoluto. Que el hombre debe comprender, el ser humano debe entender que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y no debe buscar otros caminos para llegar a Dios. Hay un solo mediador. Cristo es verdadero Dios. Cristo se dio como sacrificio. Su obra produce redención. Solo Cristo puede reconciliar. ¿Qué podemos decir en conclusión? ¿Usted ha recibido a Jesús como Señor y Salvador? ¿Ha recibido a Jesús como Señor y Salvador? Si lo recibió una vez, voy a hacer esa claridad. Usted dice, ok, yo lo recibí una vez, pero me aparté. Pues si se apartó, muy seguramente no lo recibió. Porque la Biblia dice que cuando uno recibe a Cristo, continúa. Les quiero invitar, colóquense todos de pie, colóquense de pie. Quiero invitarlo a usted que viene en esta mañana. Porque este evento de la gran aventura, especial además, ha provocado que traigamos a los niños y que algunos papás nos acompañen. Y quiero extenderles una invitación. Que podemos pensar en esta mañana en estas palabras de la palabra de Dios que hemos hablado, donde nos dice que solamente por medio de Cristo tenemos perdón de pecados y vida eterna. No más. Por medio de Cristo tenemos perdón de pecados y vida eterna. Y Él no está mirando la lista de pecados que usted cometió. Precisamente esa lista de pecados se los quiere perdonar. Ya, no más. Eso es lo que quiere hacer con esa lista de pecados. 1000, 1500, 2000, 3000, los que tengan. Nos perdona. La Biblia dice que el que cree en Él no es avergonzado. Y el que cree en Él garantiza que sus pecados sean perdonados. Y garantiza que cuando muera, no vaya al infierno. Vaya al cielo. ¿Usted quiere ir al cielo? ¿Quiere ir al cielo? Yo creo que todos queremos ir al cielo. Pero qué bueno tener esa garantía de que usted salga de aquí diciendo, no fue que me volví evangélico, sino que empecé una relación con Dios real, verdadera, honesta. Y claro, lo que les he hablado a todos es el Evangelio. El Evangelio es Cristo entregándose en la cruz por los pecados de la humanidad, no quedándose crucificado, no quedándose sepultado, sino resucitando al tercer día entre los muertos. Quiero invitar a todos que cierren sus ojos. Y usted que ha escuchado la palabra en esta mañana y comprende la invitación que Dios le está haciendo en esta mañana por medio de Cristo, repita después de mí esta oración. Dígale allí, Señor Jesús, en esta mañana, solo el que no lo haya hecho, vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Gracias porque me amas y porque enviaste a Jesús a morir por mis pecados. Te pido en esta mañana que perdones mis pecados. Creo tu evangelio, que te entregaste en la cruz por mis pecados, que allí los perdonaste todos y que eres el mediador, el que me llevas al Padre. Perdona mis pecados en esta mañana. Dame la vida eterna. Ven a morar en mi corazón. Ven a morar en mi vida. Dígale ahí que este sea el inicio de una relación que entablo contigo, real, de una relación verdadera. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permítame hacer una oración ahora. Señor, oramos en esta mañana, dándote gracias porque yo sé que en esta mañana tu palabra ha tocado el corazón. Y la oración que el que lo hizo allí lo hizo con fe, creyendo, tú la has oído y tú les has perdonado el pecado. Te pido, Señor, que ahora que se inicie una relación real, verdadera contigo, se pueda crecer en esa relación. Y gracias porque hemos escuchado tu palabra que nos trae paz y descanso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Siéntese, por favor. Siéntese, por favor.